Todo terminó donde todo empezó, junto al río, en el mismo recodo del Jordán, donde meses antes un hombre vestido de pieles señalaba hacia alguien que venía caminando entre la gente y gritaba: «Este es el Cordero de Dios», donde el agua se abrió sobre la cabeza de Jesús, y una voz del cielo dijo lo que ninguna voz humana podía decir. Donde todo comenzó. Jesús vuelve ahí. Después de meses de milagros, de enseñanzas, de confrontaciones cada vez más peligrosas, de piedras levantadas contra su cabeza, de manos que intentaron apresarlo sin lograrlo, Jesús vuelve al punto de partida, al lugar donde Juan bautizaba, al lugar donde todo era más simple, donde todavía no había odio, donde todavía la pregunta sobre quién era él estaba abierta y llena de esperanza. Y ahí, en ese lugar olvidado junto al río, lejos del templo, lejos de los fariseos, lejos de las piedras, sucede algo que todo el poder religioso de Jerusalén no pudo lograr. Muchos creyeron en él. Hoy el síntesis Evangelio cuenta dos escenas. En la primera, los hombres más religiosos de Israel levantan piedras contra Jesús en la casa de Dios. En la segunda, gente común junto a un río cree en él sin necesidad de un solo milagro. Misma persona, mismo mensaje. Dos respuestas que no podrían ser más opuestas. Y entre las dos, una de las defensas más impresionantes que Jesús pronunció jamás. Seguimos en la quinta semana de Cuaresma. Cada día la sombra de la cruz se alarga un poco más. Cada lectura nos acerca al desenlace que ya conocemos, pero que no deja de sacudirnos. Y hoy el Evangelio nos muestra al mismo tiempo la razón por la que lo van a matar y la razón por la que vale la pena creer en él. Bienvenido al Evangelio del día en 10 minutos, donde cada día profundizamos en la palabra para que no se quede solo en algo que escuchamos, sino en algo que transforma nuestra vida. Si eres alguien que quiere tomarse en serio su fe, crecer espiritualmente y dejar de vivir en piloto automático, suscríbete al canal y dale like a este video. Vamos al Evangelio. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 10, versículos 31 al 42. Dice así: En aquel tiempo, los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Él les dijo: Les he mostrado muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en su ley? Yo dije: ¿Ustedes son dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar, ¿cómo dicen ustedes que blasfemo yo, a quien el Padre consagró y envió al mundo, porque dije: ¿Soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron otra vez apresarlo, pero se les escapó de las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado al principio, y se quedó allí. Muchos acudían a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Lo primero que Jesús hace cuando ve las piedras en las manos de sus adversarios es algo que ningún otro acusado habría hecho. No huye, no suplica, pregunta. Y su pregunta es demoledora en su sencillez. Les he mostrado muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Hay algo casi irónico en esa pregunta. Jesús les pide que sean específicos, que pongan nombre al crimen, que señalen cuál de sus obras merece la muerte. ¿Fue devolver la vista al ciego? ¿Fue levantar al paralítico? ¿Fue multiplicar los panes? ¿Fue sanar leprosos? ¿Cuál? ¿Por cuál obra buena merece morir? Y la respuesta que recibe es reveladora. No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre,
te haces Dios. Ahí está, dicho con toda claridad. No niegan las obras, no dicen que sus milagros sean falsos, no cuestionan las curaciones ni los signos. Reconocen implícitamente que todo lo que hizo fue bueno. El problema no es lo que hace, es lo que dice ser. El problema no son sus manos que sanan, es su boca que proclama. Las obras las pueden tolerar, la identidad no. Y eso revela algo que trasciende el siglo primero, porque el mundo siempre ha estado dispuesto a aceptar a un Jesús útil, un Jesús maestro de moral, un Jesús filósofo de la compasión, un Jesús que sana, que consuela, que inspira. Lo que el mundo no tolera es un Jesús que dice ser Dios, porque un maestro se puede admirar a distancia. Un Dios exige adoración, y la adoración exige rendición. Entonces Jesús hace algo que no se ve en ningún otro pasaje con esta claridad. Argumenta. No apela a la emoción. No hace un milagro para impresionar. Abre la Escritura y razona con ellos desde su propio terreno. Cita el Salmo 82, versículo 6, donde Dios llama dioses a los jueces de Israel, no porque fueran divinos, sino porque ejercían la función de representar a Dios en el juicio. Eran portadores de la palabra de Dios. Y si la Escritura misma usa esa palabra para seres humanos que recibieron la palabra, ¿con qué derecho acusan de blasfemia al que fue consagrado por el Padre y enviado al mundo? El argumento es impecable. Si la Escritura no puede fallar, y la Escritura llama dioses a hombres que simplemente recibieron la palabra, entonces con mayor razón puede llamarse Hijo de Dios aquel que no solo recibió la palabra, sino que es la palabra. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 441, enseña que el título Hijo de Dios en el Antiguo Testamento podía referirse a ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel, a sus reyes. Pero en ninguno de esos casos significaba lo que significa cuando Jesús lo usa. Cuando Jesús dice, soy Hijo de Dios, no está reclamando un título funcional. Está declarando una relación de naturaleza. Está diciendo que lo que el Padre es, Él lo es. Que el Padre está en Él y Él en el Padre. Que no son dos dioses ni un Dios lejano con un representante cercano. Son uno. Y después del argumento viene la invitación más honesta que Jesús pronuncia en todo el Evangelio de Juan. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras. Escucha lo que está diciendo. Les ofrece un criterio. Les dice, no les pido que crean ciegamente. No les pido que acepten mis palabras solo porque las digo. Miren lo que hago. Evalúen los frutos. Si mis obras no son de Dios, tienen razón en rechazarme. Pero si mis obras son de Dios, entonces por lo menos dejen que las obras hablen. Aunque no confíen en mí, confíen en lo que ven. Es la fe que nace de la evidencia. No la evidencia científica del laboratorio, sino la evidencia de una vida transformada. De un ciego que ve. De un paralítico que camina. De un muerto que sale de la tumba. Jesús no les pide un salto irracional. Les pide que sean coherentes con lo que ya presenciaron. San Agustín, comentando este pasaje, escribe que las obras de Cristo son palabras visibles, así como sus palabras son obras audibles. Todo en Él habla, todo en Él actúa. Y quien tiene ojos para ver las obras no necesita que nadie le explique quién las hace. Las obras gritan lo que las bocas de los adversarios intentan callar, pero no creen. Intentan apresarlo y de nuevo se les escapa. Juan usa una expresión precisa. Se les escapó de las manos. No dice que huyó. No dice que lo dejaron ir. Se les escapó, como agua entre los dedos, como si la materia misma de su cuerpo se negara a ser contenida por manos que no tenían autoridad para retenerlo. Porque todavía no es la hora. Todavía faltan días. Y cada día está contado por una voluntad que no es la de ellos.
Y entonces Jesús hace algo que Juan registra con un detalle geográfico que no es casual. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado al principio. Al principio. Esas dos palabras cargan una nostalgia teológica inmensa. Jesús vuelve al principio de su ministerio público, al lugar donde todo comenzó, donde el Bautista lo señaló, donde el cielo se abrió, donde la voz del Padre lo llamó mi Hijo amado. Vuelve al río, sale del templo de piedra y vuelve al río de agua viva. Sale del lugar donde lo rechazan con argumentos legales y vuelve al lugar donde lo recibieron con el corazón abierto. Sale de la institución que debería haberlo reconocido y vuelve al desierto donde un profeta sin poder político dijo la verdad sobre él. Y ahí, junto al río, sucede lo que el templo no pudo producir. La gente viene a él, no porque haga milagros. El texto lo dice con una sencillez que conmueve. Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Juan el Bautista ya estaba muerto. Herodes le había cortado la cabeza meses atrás. Su voz se había apagado. Su cuerpo había sido sepultado. Y sin embargo, sus palabras seguían trabajando. Seguían dando fruto. La gente junto al río recordaba lo que Juan había dicho sobre Jesús. Lo comparaba con lo que veían ahora, y la conclusión era inevitable. Todo era verdad. Hay algo profundamente consolador en eso. Juan nunca vio los frutos de su predicación. Murió en una celda sin saber si su misión había servido para algo. Envió discípulos a preguntarle a Jesús si era él el que había de venir o si debían esperar a otro. Murió con esa pregunta probablemente todavía resonando en su corazón. Y ahora, después de su muerte, sus palabras hacen lo que él ya no puede hacer: llevar gente a Cristo. El Catecismo, en el número 523, enseña que San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino. Y su preparación no terminó con su muerte. Siguió operando en las memorias de quienes lo escucharon, en las palabras que dejó sembradas junto al río, en la verdad que pronunció sobre alguien que todavía no había mostrado todo lo que era. Y el Evangelio cierra con la frase más silenciosa y más luminosa del pasaje. Y muchos creyeron en él allí. Allí, no en el templo, no frente a los teólogos, no después de un debate brillante. Allí, junto al río, en el lugar donde no había piedras talladas, ni cortinas sagradas, ni incienso, donde solo había agua, memoria y la presencia de un hombre que resultó ser todo lo que el profeta muerto había dicho que era. Dos escenas, dos lugares, dos respuestas al mismo Cristo. En el templo, los que más saben levantan piedras. Junto al río, los que menos tienen se arrodillan. En el centro del poder religioso, la verdad es rechazada. En la periferia, la verdad es recibida. Los que tienen la Escritura en las manos la usan para condenar al que la Escritura anuncia. Los que solo tienen el recuerdo de un profeta muerto ven con más claridad que todos los escribas de Jerusalén juntos. Eso debería incomodar a cualquiera que se sienta seguro en su conocimiento de Dios, porque el conocimiento sin apertura puede convertirse en la barrera más sólida entre el alma y la verdad, y la sencillez sin pretensiones puede convertirse en la puerta más ancha hacia la fe. Estamos a días del Domingo de Ramos. Jesús ha salido del templo, ha cruzado el Jordán, se ha detenido en el lugar donde todo comenzó, como quien revisa el camino recorrido antes de dar el último paso, como quien respira junto al río antes de caminar hacia la cruz. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean a las obras. Hoy Cristo no pide fe ciega, pide honestidad. Pide que miremos lo que Él ha hecho y saquemos las consecuencias. Pide que dejemos de debatir sobre Él y empecemos a ver lo que sus obras dicen sobre quién es, porque las obras siguen hablando, en cada sacramento, en cada vida transformada, en cada pecador levantado, en cada muerte convertida en vida. Juan no hizo ningún signo,
pero todo lo que dijo era verdad. A veces la verdad más poderosa no viene acompañada de señales espectaculares. Viene en la voz de alguien que simplemente señala y dice, ese es, crean en él, y desaparece. Y la verdad sigue trabajando mucho después de que la voz se apaga. Si este video te llegó, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Dale like, suscríbete, y mañana seguimos caminando juntos hacia la Semana Santa. Que Dios te bendiga.